En imágenes, así fue el terremoto de 7,7 en Indonesia que destruyó viviendas y edificios. El terremoto en Indonesia dejó al menos 47 personas muertas y decenas de heridos en el este del país, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda entre los escombros. El sismo, de magnitud 7,7, ocurrió durante la madrugada del sábado 15 de agosto y provocó daños en viviendas, edificios públicos y vías de la isla de Flores. Las primeras imágenes difundidas desde Maumere muestran a integrantes de los equipos de rescate trabajando sobre los restos de una construcción. En las fotografías, los rescatistas retiran bloques de concreto y otros materiales mientras buscan posibles sobrevivientes. El movimiento tuvo su epicentro a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros. Después del sismo, se registraron al menos 235 réplicas, incluida una de magnitud 6,2. Los daños también quedaron registrados en videos. En la aldea de Riung, en la regencia de Ngada, las imágenes muestran calles y viviendas cubiertas por lodo y escombros después del ingreso del agua asociado a un tsunami de 1,61 metros. También se observaron barcos pesqueros que quedaron varados en la orilla y estructuras afectadas por el agua. ¿Qué muestran las imágenes del terremoto en Indonesia? Los registros desde las zonas afectadas muestran parte de los daños provocados por el sismo y sus efectos sobre las comunidades de la isla de Flores. En Maumere, los equipos de emergencia trabajan entre estructuras colapsadas, mientras que en otras localidades, los habitantes abandonaron sus viviendas y se desplazaron hacia zonas elevadas ante la alerta de tsunami. Las autoridades informaron que el terremoto arrasó al menos 157 viviendas y causó daños en cerca de otras 200. Además, más de 100 instalaciones públicas, entre ellas escuelas, centros médicos e iglesias, resultaron afectadas. Unos 2.000 habitantes fueron trasladados hacia refugios temporales. El agua dejó sedimentos alrededor de viviendas de comunidades costeras de la isla de Flores. Crédito AFP. Los daños también alcanzaron la infraestructura vial. Los deslizamientos de tierra, provocados por el movimiento, bloquearon la carretera Transflores, una vía de aproximadamente 700 kilómetros que atraviesa la isla desde Labuan Bajo hasta Larantuka. Los cortes de energía y las interrupciones en las comunicaciones dificultaron la recopilación de información sobre las zonas afectadas. En la localidad de Maumere, residentes se alejaron de la costa después del terremoto. Una habitante de Sica relató que la sala de espera de la terminal portuaria de Pelni se había desplomado. En el Seminario Mayor de San Pedro, en Sica, el techo de un salón de actos también se derrumbó durante el sismo. ¿Qué pasó con la alerta de tsunami tras el terremoto? Tras el terremoto de magnitud 7,7, las autoridades de Indonesia emitieron una alerta de tsunami y pidieron a las personas que se encontraban en zonas costeras trasladarse hacia terrenos elevados. Posteriormente, la alerta fue retirada después de que el monitoreo del nivel del mar no evidenciara una amenaza para las comunidades costeras. Habitantes de Maumere abandonaron las zonas cercanas al mar y se dirigieron hacia terrenos elevados tras la alerta. Crédito AFP. Sin embargo, sí se registraron movimientos del mar en distintos puntos. En Riung, el agua dejó lodo y sedimentos en viviendas y zonas cercanas a la costa. También se reportaron olas de 0,94 metros en Maurole y superiores a 0,5 metros en Bulukumba y Sape. Las labores de rescate continúan en medio de las dificultades de acceso. Los deslizamientos dejaron algunas comunidades aisladas, y de acuerdo con las autoridades, varias poblaciones remotas quedaron sepultadas. 3 helicópteros y una embarcación fueron desplegados para apoyar las operaciones de emergencia. Indonesia se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con actividad sísmica frecuente. El terremoto del sábado mantiene a las autoridades vigilando las condiciones del mar
y el avance de las labores de rescate en las comunidades afectadas. Las autoridades reportaron daños en escuelas, centros médicos, iglesias y otras instalaciones públicas de la región. Crédito AFP. Preguntas frecuentes. ¿Cuántas personas murieron en el terremoto de Indonesia? El terremoto de magnitud 7,7 dejó al menos 47 personas muertas y unas 50 heridas. La mayoría de las víctimas fueron registradas en las zonas de Sika, Mangarai y Mangarai Oriental, en la isla de Flores. Las autoridades advirtieron que el balance podría aumentar debido a que varias comunidades permanecían aisladas por los deslizamientos de tierra. ¿Cuántas personas fueron evacuadas por el terremoto? Alrededor de 2.000 personas abandonaron sus viviendas y fueron trasladadas hacia refugios temporales. La evacuación comenzó después del sismo y de la alerta de tsunami emitida para varias provincias. Los habitantes de comunidades costeras se dirigieron hacia terrenos elevados mientras las autoridades vigilaban el comportamiento del nivel del mar. ¿Qué daños dejó el terremoto en Indonesia? El sismo arrasó al menos 157 viviendas y causó daños en cerca de otras 200. También afectó más de 100 instalaciones públicas, entre ellas escuelas, centros médicos e iglesias. Los deslizamientos de tierra bloquearon la carretera Trans-Flores y dejaron algunas comunidades de la zona afectada aisladas, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate.